Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este noveno coloquio internacional de investigadores en diseño. Estamos iniciando una comisión más de las 42 comisiones virtuales que han formado parte de este coloquio que está finalizando, que es el noveno coloquio internacional de investigadores en diseño que se lleva adelante de manera ininterrumpida desde el año 2016. Como ustedes bien saben, dado que son parte de esta línea de investigación, el coloquio se lleva ininterrumpidamente y forma parte de la 15ª Semana Internacional del Diseño. Este coloquio forma parte del instituto, de una de las actividades del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Y en esta comisión coordinada por Gabriel Dos Santos, que hoy nos convoca, se van a llevar adelante los resultados de las líneas de investigaciones coordinadas por él y que los resultados han sido publicados en el cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Dado todo esto y hecho la presentación oficial de El Camino de la Heroína, el proyecto es el Camino de la Heroína 6, y se llama La construcción social de nuevas narrativas, da cuenta de una prolífica y sostenida de trabajo e investigación de la mano de la investigación en diseño, cuyos resultados puntualmente están publicados en el cuaderno 238. Bueno, eh, te dejo, Gabriel, la coordinación de la comisión. Buenísimo, muchísimas gracias, Marina. Bueno, ya hubo una presentación descriptiva muy clara de cómo trabajamos y cómo venimos. Este es el cuaderno número 38, como bien dijo, el camino de la heroína 6 no es solamente un número más, sino que cumple un sueño reeditado ya 6 veces. Nosotros aquí con el colega Tomás Stewart, quien está presente en la sala, creamos la línea de investigación y la venimos coordinando desde su inicio, del 2018. Estamos absolutamente contentos, sentimos un privilegio enorme por el apoyo de la institución, de la Universidad de Facultad de Diseño, para poder llevar adelante este proyecto que surge, y soy absolutamente sincero, de las motivaciones creativas nuestras, porque nos preguntamos por qué hay que seguir manteniendo un modelo que a las claras está agotado. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es ese otro camino narrativo que necesitamos para estas generaciones que nos escuchan y para las que vienen? No lo sabemos realmente. Entonces decidimos ponernos a investigar. Eh, Como hemos hecho en las ediciones anteriores, por suerte, siempre hemos tenido unos compañeros y compañeras de viajes de muchísimas instituciones e instituciones que nos han ayudado enormemente en la investigación y comparten en este caso la coedición como el año anterior, UñAC de Santiago de Chile, la prestigiosa UñAC, con Constanza Armazábal, con Alejandra Riveros, que han sido las coeditoras y nos han ayudado muchísimo. Hemos trabajado juntos en este proceso del número 6 del Camino de la Heroína. Constanza, ¿querés decir unas palabras? Hola Gabriel, muy buenas tardes a todos. La verdad muy breve porque creo que esta tarde lo importante es poder escuchar a todos los autores que han aceptado esta invitación para participar en este sexto volumen del Camino de la Heroína. Agradecer a Gabriel por nuevamente poder trabajar en equipo en poder crear y establecer
un volumen que permita contribuir a analizar a partir de la mirada de distintos autores estas narrativas que contribuyen al desarrollo de esta línea de investigación que ustedes ya llevan un tiempo desarrollando y que sin duda nos permite cumplir con un objetivo principal que tenemos las universidades, que es generar investigación y espacios de contribución hacia el conocimiento. Así que no me resta más que agradecer esta instancia y este trabajo colaborativo que ya realizamos por segundo año y por supuesto agradecer y felicitar a los autores de Chile de distintas universidades, principalmente académicos de Universidad UNIAC que han participado en este volumen y que sin duda esperamos que sea una contribución fructífera con otros países también de América Latina, pensando ya para otros futuros proyectos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, gracias a tu universidad, gracias a todos los escritores que han venido del hermano país. Así que, bueno, vamos a arrancar. Como hablamos antes en privado, tenemos 5 minutos cada una. Si quieren, yo al minuto les puedo mandar un mensajito, como gusten. Si no, nada, les digo cuando lleguen los 5 minutos, prendo mi cámara, si quieren hacemos eso, así no soy tan invasivo. Cuando falten unos segundos, prendo la cámara y ustedes van a ver que se puede comenzar a cerrar la idea. Entonces, como dijimos al principio, vamos a empezar con el trabajo de Andrés Olaizola y luego a seguir Daniela Java para darles la oportunidad de que vayan a hacer las tareas pertinentes. Andrés, cuando tú quieras, puedes arrancar. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Gracias Gabriel, Tomás, Constanza, Alejandra, también a la Universidad de Palermo, a la Facultad de Diseño y Comunicación por esta oportunidad de poder participar una vez más en Camino de la Heroína. Bueno, voy a tratar de muy sintéticamente dar algunas líneas, sobre todo para que todos y todas vayan a leer no solo el trabajo que voy a presentar, sino todos los trabajos que están en este número del Camino de la Heroína. Voy a presentar pantalla. Si me pruebe. Ahí. ¿Estás viendo? Bueno. Mi trabajo se llama El mar de la taiga de Cristina Rivera Garza, una novela como parte de un bosque intermedial. Muy rápidamente menciono, Cristina Rivera Garza es una escritora mexicana, nacida en 1964, que desde 1991 tiene una producción constante. Ha publicado poemarios, ha publicado novelas, ha publicado libros de cuentos. Recientemente ha ganado el premio Pulitzer por la categoría crónica, por su último libro, que es El Invencible Aaron Liana. Pero además de toda esta extensa producción, también tiene una característica que también he podido analizar en los anteriores números del Camino de la Heroína, que es el despliegue de estrategias transmediales e intermediales en diferentes partes de su literatura. Sobre todo, por una parte, se especifica o se ha trabajado mucho lo que tiene que ver con las escrituras digitales. Las escrituras digitales a través de su blog personal. En este blog personal no solamente es un lugar en donde ella puede analizar las propias escrituras digitales a través de la parte de ensayística, sino que es un lugar desde donde las escrituras digitales van hacia los textos impresos y un medio para desarrollar productos de literatura digital propiamente dicha. En este libro, El mal de la taiga, del año 2012, comienza como una novela, un punto de partida clásico de la novela negra, en donde un cliente se acerca a una detective y le pide que vaya a buscar a su esposa, que se ha fugado con su amante a una región llamada la taiga, la helada región de la taiga.
Este es el punto de partida, ¿no? Pero inmediatamente vamos a ver que esos parámetros, esas configuraciones que tiene justamente la novela negra, y no solamente la novela negra, sino que vamos a ver la modalidad narrativa propiamente dicha, inmediatamente van a estar tensionados, ¿no? Ya desde el lado formal, en un primer momento, con eh, lo primero que vamos a leer es una cita, ¿no? Es un discurso referido, es un discurso referido de alguien que dice que escuchó algo. Esto no es solamente una característica que tiene en esta parte, sino que también va a haber un personaje que es un traductor. En el propio desarrollo de la novela se va a necesitar constantemente la traducción. La traducción no solamente de lenguas, sino que la traducción, a su vez, vamos a ir descubriendo de diferentes tipos de lenguajes. Lenguajes artísticos, pero también lenguajes inarticulados en un determinado momento. También podemos mencionar que el Mal de la Taiga tiene referencias explícitas con respecto a cuentos tradicionales como Hansel y Gretel. De hecho, acá tienen la tapa de la edición del 2019 donde hay una ilustración de Hansel y Gretel. También a Caperucita Roja, etcétera. Hay menciones constantes. Acá vemos una que se menciona el leñador, la bruja, los niños. Y de hecho ya acá estamos viendo cómo estas características de la novela negra comienzan a tensionarse con este ingreso de elementos que no deberían estar ahí. De hecho, esto es lo que hace la novela de Rivera Garza, lo que hace es expandir constantemente los parámetros, los límites de lo pertinente o lo específico de lo literario en general y de los distintos géneros que la atraviesan. ¿Por qué de lo literario en general? Por ejemplo, porque bueno, esto también es una característica que lo analicé en los otros trabajos, pero que acá vuelven a aparecer. La novela constantemente está desplegando estrategias transmediales y transficcionales porque la misma detective, este personaje que es central, va a aparecer en varias de los textos de Rivera Garza, en a diferentes años, además, constantemente. No solamente en textos impresos, sino en textos también digitales. Y con esto cierro. Acá tenemos que además la novela tiene 24 capítulos y intercalados en cada uno de esos 24 capítulos tenemos ilustraciones de Carlos Máiquez. Carlos Máiquez es un ilustrador español que no va a ilustrar, no va a reproducir propiamente dicho lo que pasa en la novela, sino que es como una interpretación personal de la novela, ¿no? Es como reproduce la atmósfera, es justamente una interpretación, una transposición de lo que él lee de la novela a sus dibujos, son dibujos al carbón, por ejemplo, acá tenemos varios, y bueno, la novela básicamente siempre trabaja a partir de estas líneas y el último que voy a mencionar es que el capítulo 23 se llama Playlist, en donde justamente tenemos una playlist, propiamente dicha, que funciona como una banda de sonido de la investigación. A lo largo que se va desarrollando la investigación, podemos ir vinculándolo con esta playlist que tenemos, lo cual después va a ser potenciado por la misma edición, por la misma editora, Tusquets, que en Spotify tenemos justamente esa playlist que podemos ir escuchando mientras leemos la novela. Bueno, y hay un montón de referencias con respecto a específicamente qué es la característica de la traducción. Hay reflexiones ensayísticas sobre lo que es la traducción no solamente de lengua, sino también la traducción intermedial. Estamos, Andrés, Bueno, sí, de sí, tiempo. creo que con Muchas eso, gracias, ¿eh? creo que quiero invitarlos a leerlo, así que bueno, perdón si me demoré un poco. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, eh, vamos con el trabajo de Daniela Java Balanovsky y Mariana Jacob. Hola, hola. Hola, ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? hola, ¿qué Bueno, tal? Buenas Mariana, ¿cómo tardes. te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que se escucha bien también. Voy a compartir la presentación de nuestro trabajo. Brevemente contarles que junto a Daniela tomamos para analizar imágenes y narrativas en las veteranas de Malvinas. En pleno siglo XXI, las imágenes de Malvinas se hacen presentes en la memoria compartida, pero ¿quiénes fueron las mujeres que formaron parte de la historia en el conflicto bélico del Atlántico Sur? Brevemente comentarles que nuestro trabajo
tiene una propuesta de articulación junto a la Universidad Arturo Jauretche, que está en Florencio Varela, en donde está activamente el programa de estudios sobre Malvinas, Atlántico, Malvinas, y en la Patagonia y Atlántico Sur, disculpen, se llama PEMAP, lo pueden buscar de esa manera, y menciono esto porque, bueno, en nuestra propuesta, justamente queremos analizar a través de las imágenes cómo se construyó, ¿no?, la idea de la mujer en este conflicto y su participación, que fue muy reciente, su reconocimiento a nivel social, ¿no? Y cómo también detrás de este reconocimiento se responde también a la historia y al recorrido de otras mujeres que fueron parte y que actualmente son partes de esta historia, en este caso puntual de Malvinas, pero nosotros destacamos imágenes, las fotografías que son documentos. Y bueno, y ahora sí le doy la palabra a Daniela para abordar justamente el análisis de estas imágenes. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Java Balanovsky, soy psicóloga, soy fotógrafa y profesora en la Universidad de Palermo en el área audiovisual coordinada por Gabriel Los Santos, a quien le agradecemos mucho el espacio. Y bueno, respecto de este trabajo, hemos tomado en cuenta dos tipos de fotografías. Las fotografías de carácter amateur, tomadas en este caso particular, las que vamos a ver a continuación, por una de las mujeres que estuvieron convocadas para la Guerra de Malvinas, y otra de las imágenes tomadas por reporteros gráficos que estuvieron acreditados ahí en la zona de guerra, ¿sí? La que vamos a ver primero, a continuación, que Mariana les va a mostrar, es una imagen de mujeres convocadas para este conflicto. Vamos a avanzar un poquitito, estas son instrumentadoras quirúrgicas. Esta otra escena, también amateur, tomada desde el buque Irízar, ¿sí? Por supuesto, por una de las mujeres, es Silvia Barrera, también autora de la siguiente imagen, que vamos a ver a continuación, si no me Ella es equivoco. Aquí justamente Silvia, está acá también. está. Acá está ella, y esta foto fue tomada, digamos, con su cámara fotográfica. Es muy interesante, en un próximo trabajo vamos a profundizar en ella. Y esta sí es una foto del archivo de Telam, que junto con muchas imágenes del archivo de Telam permanecieron ocultas durante muchos años, y recién hace 2 años salieron a la luz. Bueno, la diferencia más sustancial, no sé si tenemos alguna diapositiva, acá está. ¿Qué significado? Nosotras en el trabajo abordamos el significado del concepto heroína y dónde se ubican los mitos construidos en torno de la guerra de Malvinas. Y en este sentido voy a tomar las palabras de Susan Sontag. Cuando ella vio la guerra, las fotos de la Segunda Guerra Mundial, ella dijo: algo murió, algo gime todavía. Nosotras pensamos que los conflictos bélicos tienen algo de esto, ¿no? Algo gime todavía. No está cerrada la historia, y tampoco, mucho menos cerrada, la historia de las mujeres de Malvinas, que permanentemente regresan y regresan. ¿Por qué? Porque el rol tradicional de la mujer es ¿cuál? Estar supeditada o subordinada, habitualmente, estamos hablando hasta el siglo XX, ¿no?, al servicio, al cuidado dentro del ámbito doméstico. Pero, claro, la heroína sale de este registro y se ubica en otro registro que no es terrenal, que está fuera del mundo, es extraterrenal, ¿sí? Y las mujeres en la guerra también forman parte de esta idea de mujeres que están fuera de la casa, que están fuera del cuidado de las personas, y que están, digamos, al frente de
una situación de batalla. En este caso, las veteranas, vamos a subrayar que no, ahí estamos cerrando, no todas, pero han reflejado esta cuestión. Y para cerrar, le quiero agradecer a nuestro antecesor Andrés por haber compartido tan excelente trabajo y a Gabriel por convocarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Finalmente, para sumar también en la conclusión, agradecer al grupo Ellas contra el Olvido, al Centro de Veteranos de Malvinas de Florencio Varela y al PEMAP, como les mencioné, en mi caso como docente y fotógrafa de acá de Florencio Varela. Un placer poder trabajar también esta temática junto a Daniela y compartirla con ustedes. Bueno, Muchísimas gracias. Bien, gracias. seguimos. Vamos a ponerle un poquito de ritmo, así llegamos, pues somos muchos y son todos los trabajos súper interesantes. Ahora vamos en orden de la publicación, ya que hicimos estas excepciones para la gente que se tenía que marchar. Viene el trabajo que corresponde al otro director de la carrera de la línea de investigación, Tomás Stewart, y mío. Entonces, Tomás va a hablar acerca de nuestro trabajo. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Qué interesante todo. Lástima que tenemos 5 minutos. Esto de Malvinas me voló la cabeza. No sabía ni siquiera que existía. Y me parece que eso es parte de lo que nosotros estamos buscando. La visibilización de las narrativas ocultas. Y no ocultas en un sentido misterioso, sino ocultas porque no se las ve. Am, Nosotros, yo particularmente, igual que Gabriel, nos dedicamos especialmente a la ficción, pero la ficción es un desprendimiento de la realidad siempre, aunque metaforizada a través de leyendas, mitos, historias y demás. Y en ese sentido, desde que estamos el año 2018 arrancamos con esta línea de investigación, como dijo muy bien Gabriel al comienzo, por absoluto egoísmo, por necesidad de escribir y tener herramientas concretas para generar una nueva narrativa más ágil, mucho más inclusiva, que se estaba empezando ya a perfilar como necesaria en todos los ámbitos del cine, de las series y también obviamente de la escritura. Entonces, en ese sentido, um, escucho esto de Malvinas y siendo también argentino, conociendo la historia, habiendo vivido la época, digo, o sea, me acabo de entrar hace 5 minutos que había mujeres ahí, ¿no? Digo, no soy un experto, pero creo que en la cultura popular eso no está visibilizado. Así que recontra felicitaciones por haber ponerlo de relieve. Y además porque, y tan de vuelta por egoísmo, esto nutre nuevas historias, me da ideas, ¿no es cierto? En ese sentido, me parece que la realidad es como las raíces de la narrativa y las flores que pasan a través de la historia, en la literatura, en el teatro, en el cine, es en el mundo de la metáfora, aunque no sea específicamente la propuesta. En el caso de nuestro último trabajo, hemos hecho una mixtura entre productos comerciales quiero decir que están en Netflix, que están en el cine, tan disímiles, por ejemplo, como la película Barbie de Greta Gerwig o la serie sobre la vida de Griselda Blanco, que protagonizado Sofía Vergara, de una narcotraficante que logra salir de su país para instalarse en Miami puntualmente y convertirse también en una forma de heroína, porque también lo que estamos buscando es que la heroicidad no sea solamente en términos de bien y mal, lo cual es otra conversación, sino en términos de superación, regeneración y poner en relieve ciertos poderes que son lo que hoy llamamos empoderamiento, ¿no es cierto? De ser alguien que sale de la nada y logra hacer algo, ¿sí? Si después esa heroicidad coincide con determinados registros históricos sobre el bien y el mal, sobre lo correcto o lo incorrecto, o sobre alguna otra valoración que no es de índole narrativa ni de la heroicidad, es otro tema. Porque, y acá voy de vuelta para atrás, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué Griselda Blanco puede ser una heroína para este estudio? Porque si nosotros analizamos muchos de los grandes guerreros de la antigüedad, empezando por Odiseo, ¿no? La Odisea,
bueno, masacraban gente, hicieron cantidad de cosas que en términos de moral, ética o cualquier otra cosa sería como muy discutible. Sin embargo, hoy los consideramos los grandes héroes de la narrativa y de la historia. ¿Por qué? Porque hicieron actos heroicos, se superaron a sí mismos. Y entonces Griselda es un ejemplo de alguien que parte de muy abajo y logra determinadas cosas. Y por otro lado, está tan... a nosotros nos gusta meternos con los temas conflictivos. Conflictivos es una buena palabra para nosotros como investigadores. Eh, Barbie, un producto absolutamente comercial, auspiciado por el mundo comercial, incluso por los fabricantes, pero que a su vez tiene una mirada crítica y que fue bastante un hervidero de opiniones muy interesantes a la hora hasta de la entrega de premios. En ese sentido, hemos cruzado eso, hemos cruzado un personaje que no existe en el mundo físico, como por ejemplo Gwen Stacy, que para los que no son fanáticos del mundo de los cómics es una mujer arácnida, al estilo Spider-Man. Y eso nos permite analizar desde la animación, desde los casos reales y desde el live action, o sea, las películas filmadas con actores, diferentes perspectivas donde empezamos a encontrar muchas cosas en común. Muchas cosas en común. Eh, Así que los artículos están ahí, los pueden leer, al igual que nosotros leemos todo. Acá ya tengo que cerrar. Así que, bueno, esto es como todo. Tiramos una piedra a un estanque y empieza a hacer ondas. Ese es nuestro propósito. Gracias. Bueno, gracias Tomás. Bueno, espero que lean todos los artículos que son maravillosos, realmente maravillosos, y en algunos se puede hacer la genealogía, porque la investigación, como el caso de Andrés, el primero que habló, es a lo largo del camino de la heroína, hizo su trabajo, así que por favor, no se lo pierdan. Bueno, Macarena Casiutolo Aragón, Hola, ¿cómo buenas tardes. estás? Muy bien. Permiso, voy a compartir pantalla. Adelante. Bueno, los saludo desde el lluvioso Chile, Santiago de Chile. Mi nombre es Macarena Cachútolo, soy docente de UNIAC, de la Escuela de Diseño, y mi investigación habla sobre, o sea, tiene un punto de partida con los feminarios de Julieta Kirkwood, quien es una de las precursoras del movimiento feminista en Chile de los años 80 y quien trabajó y desafió narrativas históricas y de poder dentro de nuestra dictadura. Ella, dentro de su corpus de obra, tiene un texto llamado Los Feminarios, que es mi línea de investigación número 1. Este feminario, esta publicación es una recopilación de material que deriva de clases, cursos, seminarios y charlas que ella dictó entre 1981 y 1984. El origen de la palabra feminario viene de el libro Las guerrilleras de Monique Witting, quien es una destacada escritora francesa feminista eh, que es precursora de la teoría queer. Y en este libro, los feminarios se describen como una práctica común entre las mujeres para traspasarse pensamientos y experiencias. Cada una iba dejando conocimientos sobre la anatomía, el placer, la estructura vulvar y el conocimiento del cuerpo, lo que terminó siendo como una enciclopedia del saber femenino y que es base, y el feminario termina siendo una base de esta estructura social que propone Witting en este libro. Entonces, haciendo esa investigación del concepto feminario y como también como género editorial, es que entiendo, por un lado, desde Julieta, que se crean dentro de espacios de conocimiento dentro de una cultura lateral, y en su dimensión material y simbólica se construye un objeto físico de expresión, de creación libre, única y personal, con el cual se puedan traspasar saberes y sentires femeninos de manera intergeneracional y que generan un conocimiento colectivo. Entonces, esa es la primera patita de la investigación que me dio paso a pensar la contracultura editorial y qué pasaba si la mirábamos desde una perspectiva latinoamericana entre Chile y Argentina. Entonces, de ahí parte la segunda línea de investigación que me abro a buscar en la edición independiente el valor simbólico dentro del diseño editorial. La búsqueda está dentro de una cultura lateral, con editoriales independientes y artesanales que operen por fuera de los márgenes de la industria editorial dominante y que nos generen una alternativa a la producción en masa. Estas editoriales
tienen como características en común el trabajo de la librodiversidad, la diversidad de formatos, al no seguir el canon establecido para la producción de masa. Y además encontramos la bibliodiversidad como característica importante, diversidad de textos, de contenidos, de narrativas, de sentires y de escritura. Es desde ahí que yo propongo en esta investigación explorar nuevas fronteras más circulares y del oficio como sistema constructivo para el diseño editorial. Entonces, de aquí en adelante se estructura la investigación en 6 ejes conceptuales, donde hago una revisión de distintas editoriales contemporáneas con propuestas creadas desde nuestra región. Cada uno de estos ejes va conversando con una editorial. El primer eje es las metáforas visuales y hasta dónde podemos llegar a expandir el límite de lo que entendemos como libro, ¿no? Con el caso de Magdalena Isaacson y Velcro Ediciones. Por otro lado, planteo qué pasa cuando el diseñador toma la responsabilidad del proceso completo y genera la mirada integral, generando una publicación experimental, editorial, que pueda generar un espacio de conversación y reflexión con temáticas que nos convocan a casi a todas. Otro de los puntos es el regreso al origen, cómo distintas editoriales han trabajado desde la impresión artesanal y el oficio. Y aquí converso con dos, que es Tipo Móvil de Andrea y Estampa Feminista, de Argentina. Y voy a ir avanzando un poquito. Otro de los temas a hablar de cómo se publica desde el sur, repensarnos desde la descolonización del lenguaje, el tiempo, el color y la identidad. Y también cuál es la importancia de la proximidad en esta creación vincular, qué pasa con los circuitos alternativos, cuáles son las ferias y cómo se está construyendo el comercio alternativo desde una mirada local, responsable y desde una estética relacional. Entonces, desde esa como lineamiento es que planteo agregarle este valor simbólico a las publicaciones editoriales artesanales desde una mirada más colaborativa y comunitaria, entendiendo desde el diseño cómo podemos otorgar al libro una dimensión mucho más profunda y significativa, y también ver cómo cada proyecto va aportando distintos matices a esta discusión de lo que producimos culturalmente como diseñadores y cuál es el papel del diseño en este contexto. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy bueno. Muy bien. Bien, continuamos. Camila Miranda Samsing. Aquí estoy, ¿se me escucha? Se te escucha muy bien. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, permiso. Adelante. Un segundo. Activa el micrófono, Cami. Estás muteada, Camila. Le voy a poner en el chat. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, estabas muteada antes. No sé qué le pasó. Cuando compartí pantalla dejó de Quizás compartir el la ancho de banda no pantalla. alcanza. Ya, no, voy a continuar así, no hay problema. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Camila Miranda Samsing, diseñadora gráfica multimedia e investigadora en el proyecto de tesis Ruiderinas, el legado de las mujeres precursoras en las artes gráficas, el cual les comentaré esta tarde. Al comenzar esta investigación, y como parte de este proyecto, consulté diversas fuentes y me encontré con una realidad bastante preocupante. La falta de información y visibilidad en torno a las artistas gráficas chilenas y latinoamericanas es clara y evidente entre estudiantes y profesionales. Esta ausencia refleja las limitaciones y desafíos que las mujeres han enfrentado en diversos campos, incluyendo nuestras disciplinas. Como artistas, tenemos la oportunidad de abordar esta brecha y dar voz a quienes han sido menos reconocidas. Podemos asumir un papel activo, contribuyendo desde nuestras disciplinas y medios gráficos para resaltar y valorar el trabajo que ha permanecido oculto. En este contexto, se plantean varias preguntas fundamentales. ¿Por qué se da la exclusión de las mujeres en este ámbito? ¿Qué acciones podemos tomar para enfrentar esta exclusión?
que hemos tenido la oportunidad de conocer la historia y el trabajo de artistas gráficas chilenas o latinoamericanas, o existen mujeres que siguen preservando oficios artesanales relacionados con nuestro oficio. Partiendo de estas preguntas, me propongo abordarlas como diseñadora y ofreciendo un nuevo espacio para la visibilidad. Rullerinas es un proyecto de investigación de diseño latinoamericano femenino, expresado a través de un proyecto editorial físico circular y digital, cuyo fin es difundir distintas disciplinas, distintas voces y precursoras en las distintas disciplinas de las artes gráficas. En la fase inicial de este proyecto, nos embarcamos en una labor exhaustiva de recopilación y búsqueda y entrevistas con distintas mujeres destacadas en las artes gráficas, abarcando tanto sus obras como valiosas contribuciones y experiencias dentro de su misma disciplina. Dos focos fundamentales guían este contenido: las precursoras, mujeres del pasado que han explorado distintos ámbitos en las artes gráficas, y las contemporáneas, mujeres actuales que continúan preservando oficios y conocimientos en esta área. Toda la información se espera ser recopilada en una plataforma web de acceso libre, permitiendo que esta relevante información llegue a un público un poco más diverso. Una vez establecido todo este sólido catastro de precursoras y contemporáneas, iniciamos el proceso de diseño y producción de la publicación física, compuesta por 4 volúmenes, cada uno de estos centrados en una de las 4 temáticas asociadas a las artes gráficas: tipografía y métodos de impresión, ilustración y dibujo, conocimientos y técnicas, y por último, colectivos y editoriales. Cada volumen incluiría información detallada sobre 5 diseñadoras seleccionadas, presentando reseñas biográficas, historias, obras, entre otros. Actualmente, el primer tomo de Rullerinas en la tipografía y métodos de impresión se está desarrollando y autogestionando, y esta publicación va a tener el honor de poder contar con la participación de 4 destacadas colaboradoras en este campo: Andrea Torres, de Tipo Móvil; Sandra Marín, de Estudio Repisa, que también trabaja en Argentina; y Coto Mendoza, diseñadora de tipos. Y además se va a rendir homenaje a las pioneras Carmela Geria y Gladys Stein. Esta última, el contenido y su obra y biografía se ha realizado en colaboración con Andrea Mesa, investigadora de Editorial Tehuala. Ruggerinas no solo es un proyecto editorial, sino una iniciativa personal para abordar el conocimiento, reconocimiento y visibilidad de las mujeres en las artes gráficas latinoamericanas. Su propósito es crear un espacio informativo y creativo que destaque tanto a las precursoras como a las artistas contemporáneas, explorando y resaltando la riqueza del diseño latinoamericano femenino a través de una plataforma digital y física. Es un llamado a la acción y a la reflexión. Juntos podemos promover la visibilidad y el conocimiento de las mujeres, fomentar una educación y formación mucho más consciente e integral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camila. Bien, continuamos. Jorge Letelier Flores, no sé si dije bien tu apellido. Estás muteado. Voy por el chat. Seguí. No sé si le estoy escribiendo que está muteado. ¿Qué? ¿Pasamos al próximo? Dale. Bien. Bien. Volvemos un poquitito en un ratito. Mónica Gruber, ¿querés ir vos? Sí, buenas tardes. ¿Cómo Muchas estás? gracias por la invitación a participar en este nuevo volumen, Gabriel, Tomás, y a la Universidad de Palermo por este espacio. Discúlpenme, voy a leer para no exceder el tiempo. Ok. Mi trabajo se llama Juntas para Siempre, 2023, de Alice Birch, Feminismo y Transgresión. El 17 de julio de 1975, la policía hizo un macabro hallazgo en un lujoso departamento de Nueva York, donde entre pilas de basura y presencia de barbitúricos se hallaron los cuerpos sin vida de Stuart y Cyril Marcus,
Eran gemelos idénticos y se habían desempeñado como eximios ginecólogos especialistas en fertilidad, pero unos meses antes del suceso los despidieron por comportamientos poco profesionales. El móvil de la muerte quedó sin esclarecer. Para la policía se habría tratado de un pacto suicida, lo que estimuló el morbo de periodistas y escritores, así como del público lector. En 1988, David Cronenberg llevó la historia a la pantalla grande en Pacto de Amor, Dead Ringers, protagonizada por Jeremy Irons, quien encarnó ambos papeles, el de Elliot y Beverly Mantle, reputados especialistas en ginecología. Resultaban indiscernibles para quienes los rodeaban, lo que les facilitaba reemplazarse mutuamente tanto a nivel profesional como personal. El film creaba un clima inquietante, rasgo distintivo de las películas del cineasta canadiense, reflejo de la relación entre los hermanos. En 2023, Amazon Prime estrenaba Juntas para siempre, Inseparables, Juntas hasta la muerte, que era la traducción de Dead Ringers, miniserie creada por Alice Birch. Remake del film anteriormente mencionado con Rachel Weisz en la piel de las famosas especialistas en obstetricia y fertilidad, Beverly y Elliot Mantle. Las hermanas sueñan con abrir un centro de investigación genética, pero deben conseguir patrocinadores. Unidas por un lazo enfermizo, el conflicto se instala entre ambas cuando una de ellas se enamora y la otra se siente desplazada y abandonada. Se trata de un producto audiovisual completamente transgresor, no solo desde su narrativa, sino también desde las imágenes, ya que la serie hace visible aquello que solo se atreven a mostrar los documentales. Planos detalles del nacimiento de bebés junto a los fluidos y otros elementos que se liberan y caen al suelo al dar a luz, plano detalle del preservativo ensangrentado del ecógrafo transvaginal ante un posible aborto, la mancha de sangre en el pantalón de una mujer cuando tiene su periodo menstrual, coágulos de sangre luego de un aborto espontáneo, entre tantas otras. Birch crea una atmósfera perturbadora y agobiante en la cual se exponen las miserias no solo del sistema de salud, sino también de sus inversionistas. A la luz de los avances logrados por el feminismo en los últimos tiempos, con toques siniestros y de humor negro, realiza una fuerte crítica a la falta de ética médica y de las investigaciones genéticas, al sistema de salud que considera a la mujer embarazada como enferma, a los derechos reproductivos de las mujeres y al rol construido, en parte socialmente, de ellas como madres, a la violencia obstétrica, a las investigaciones en el campo genético, entre otros temas. La serie transita a partir de la transgresión en este terreno, plantea aspectos científicos que permiten inscribirla indudablemente dentro del terreno de la ciencia ficción como una forma de poder reflexionar acerca del presente en el campo de la fertilidad y la obstetricia, pero también como una posibilidad para imaginar escenarios posibles en los cuales la violencia obstétrica, la desidia del sistema sanitario y los factores económicos no constituyan, un lastre para las mujeres, sino que por el contrario mejoren las condiciones de las mujeres gestantes y sus bebés. Las gemelas Mantle se mueven en un plano ficticio y extremo, lo que nos lleva sobre la propuesta original de Cronenberg al imaginar que podría tratarse de un mismo cerebro repartido en dos cuerpos. A pesar de esta premisa, podríamos pensar entonces si sus personajes o el resto de las mujeres han sido concebidas en términos de heroínas o villanas. Consideramos que la serie tematiza muchos tópicos, intenta deconstruir preconceptos y pone en cuestionamiento aspectos hasta ahora ignorados en el campo de la ficción masiva, quizás por no ser políticamente correctos. En cuanto al plano científico, las aspiraciones que se sugieren y de llevarse adelante significarían un cambio cualitativo para la gestación, salud obstétrica y natalidad, requieren todavía de una profunda discusión, legislación e implementación que no todas las sociedades han asumido. Su inclusión en productos audiovisuales de ficción quizás sea un pequeño avance. Después de todo, una antigua frase nos recuerda que un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Bien. Jorge se desconectó. Bueno,
si se conecta, volvemos a él, pero avanzamos entonces con la lista. Bárbara Eitel Pastor. Bárbara, ¿cómo Sí, aquí estás? estoy. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos aquí desde Temuco, región de la Araucanía, Chile, pasando un fuerte temporal, así que ha sido bien intenso estos días, así que muchas gracias por la invitación también a UNIAC por poder participar en este coloquio. Y también la idea es poder presentar algunos elementos para que después puedan ir al texto, porque ahí hay mucho más, ¿verdad? Mucho más detalle, mucho más elementos para poder revisar. Mi texto se llama Justicia para Todos, para Todas, la voz de la madre de Antonia Barra. Es un texto que también construí a partir de lo que ha sido mi trabajo de tesis doctoral, donde investigo violencia de género, en particular femicidio, y que además también estoy realizando gracias al financiamiento de ANID, la Subdirección de Capital Humano en Chile. Y para ponerles en contexto, Antonia Barra era una joven estudiante universitaria de mi ciudad, de Temuco, que luego de sufrir una violación se suicidó. Y a partir de aquello, ¿verdad? Empieza una lucha de su familia por obtener justicia. Y además también el caso que fue muy mediatizado, no solamente en la ciudad de Temuco, sino que también a nivel país, llevó también a que otras jóvenes pudieran reconocer en el violador de Antonia también a su abusador y a su violador. Entonces, lo que yo hice, a partir también un poco de la invitación que tenía este coloquio, ¿verdad? Este cuaderno, ¿verdad? Del Camino de la Heroína, fue ver cómo a partir de la voz de la mamá de Antonia, que asumió el rol de vocería pública de la familia, ingresan en conceptos feministas, ¿verdad? A la discusión, ¿no? Discusión social, pública, y tomé una entrevista que ella dio a la revista Ya del Mercurio, que es un medio el Mercurio, el medio de las mayores empresas periodísticas chilenas, ¿verdad? De alcance nacional, reconocida también por su pensamiento político-económico relacionado con la derecha chilena. Esta entrevista fue una entrevista que se publicó el 16 de agosto del año 2022 y que fue luego del primer juicio que se hizo en ese entonces imputado y después condenado violador, ¿verdad? Porque fueron dos juicios, el primer juicio se anuló y con el segundo tuvo condena. Para poder hacer el análisis, ocupé una matriz que es la que ocupo también un poco más reducida en mi tesis de doctorado. Y principalmente que es lo que quisiera comentarles, ¿no? Eh, que bueno, en la matriz la tenía en la presentación, pero lamentablemente no pude poner la presentación acá, pero principalmente abordo algunos puntos como la forma de nombrar desde el punto de vista lingüístico a las personas y los grupos, ¿verdad? Y cómo se hace esa referencia. Algunos rasgos también que se le atribuyen en particular a Antonia, cómo se va asociando, cómo se va configurando la persona de Antonia en el relato, principalmente a partir de la voz de su madre, que es mi objetivo principal, pero después empieza también a aparecer ahí el interés de ver también qué ocurre con la voz o con el relato periodístico. Las características que también se atribuye a sí misma o que también se le atribuye en el relato periodístico a Marcela Barra, que es su madre, y por otro lado también cómo se construye el personaje del violador de Antonia, Martín Pradena, y del padre de Antonia también, que se construye ahí a partir de lo que va contando su madre, Marcela. También quise destacar y observar elementos de la teoría de género que aborda Marcela, principalmente sobre la violación y la cultura de la violación, como también ella intenta desde su vivencia, ¿no? Desmantelar también lo que se instala socialmente a partir de la cultura de la violación, y también elementos del contexto sociopolítico relacionado con las temáticas de género y referencias también a la sentencia judicial y cómo se hizo esa referencia. Principalmente, y yo como para dejarles ahí con el interés de poder revisar el texto,
Si bien Marcela busca incorporar conceptos desde el feminismo, desde incluso de observar cómo la sociedad aborda las violaciones, cómo la sociedad estigmatiza a las mujeres y pone los temas para que el periodista pueda desarrollar o pueda generar una postura crítica. Lamentablemente eso no va ocurriendo en el texto, pese a que Marcela va incorporando, ¿verdad? Conceptos como les decía, feminismo, violaciones, el testimonio de la víctima, incluso ella habla de la importancia de hacer ciertas tipificaciones, ¿no? del suicidio femicida. Y por otro lado tenemos, ¿no? el periodista que a Antonia la reviste, ¿no? de una mirada más bien pasiva por no haber denunciado la violencia sexual. Ubica, perfecto, el periodista a los hombres y a las mujeres en espacios opuestos del mundo, las mujeres desde lo tradicional, Antonia como víctima, la madre desde el rol cuidador, y a los hombres como uno como depredador sexual y al otro como el hombre protector. Lamentablemente, y el abordaje periodístico da cuenta que no hay una comprensión de la violencia sexual en el marco de la desigualdad de las mujeres y hombres, pues más bien apunta al dramatismo del caso, no explica ningún concepto ni ningún contexto tampoco relacionado con lo que ocurría también desde el feminismo, no solamente en Chile, sino que también en Latinoamérica y en el mundo. Así que bueno, estamos ahí también en un permanente, ¿no? Lucha por incorporar estas nuevas miradas, y creo que también en la medida en que mujeres como Marcela puedan incorporar también conceptos feministas y puedan ponerlo en espacios, aunque sea complejo, creo que va aportando también a la lucha, ¿no? Y a poder avanzar en la igualdad de mujeres y hombres también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bárbara. Es una necesidad, sin miedo a equivocarme, en Argentina, sin duda, y creo que en muchos países de Latinoamérica es bastante duro el tema, así que excelente, muchas gracias. Bien, Jorge, ¿querés probar la presentación? Sí, ahí me pueden ver, me imagino, y me escuchan bien, ¿no? Sí. Perfectamente. Sí, sí, el Zoom se quedó pegado y no me dejó hacer nada, entonces tuve que salir y volver a entrar, ¿ya? Así que muchas gracias y bueno, y también la paciencia por este pequeño problema técnico, ¿no? Bueno, mi presentación tiene que ver con el artículo que se llama Pensar una narrativa no hegemónica del canon del arte occidental, el caso de Romeo Vivekanand. Eh, Quiero partir diciendo que, bueno, Romeo Vivekanand es un artista visual africano, nacido en Benín, que es el antiguo reino de Dahomey, que está en el centro de África, con estudios de arte en África, perdón, en París. Y Mide Canin es un artista muy joven, tiene menos de 40 años y se ha dedicado a algo que es muy particular y a mí me llama mucho la atención desde estos márgenes que tiene que ver con el arte occidental, cómo se puede deconstruir una mirada y proponer un discurso político absolutamente decolonialista, ¿no? Y con eso subvertir la narrativa también hegemónica del arte europeo occidental, ¿no? El caso de este artista, Romeo Midecanin, él se dedica en su trabajo a apropiarse de obras artísticas del canon occidental, y eso implica obras que son evidentemente parte de esta historia, ¿no? Em, como Las Meninas, por ejemplo, de Velázquez, que es una de las obras que él trabaja, en la cual él hace una operación que es en dos niveles muy interesante. Uno de ellos, primero, utiliza una materialidad que es distinta al lienzo. Él utiliza sábanas que son encontradas en casas antiguas del siglo XIX de Francia, donde él las baña a través de un elixir que le llama un elixir reconstituyente, que es un líquido especial que se hace en sus tribus en Benín para poder llamar a los cuerpos muertos, para poder llamar a los fallecidos, ¿no? Es una técnica que está asociada un poco a la cultura vudú, que, si es que algunos saben, justamente de la zona de Benín fue importada al Caribe, especialmente a Haití, ¿no? Por lo tanto, el vudú como práctica, que de alguna manera es una especie de práctica que convoca a los muertos o instala la idea con los muertos no vivientes, es un producto de esa zona. Entonces, él instala, desde el punto de vista de una práctica ritual, cómo él puede reapropiarse de obras artísticas del canon europeo. Y lo hace con una finalidad que es evidentemente política, es decir, los siglos de invisibilidad de los cuerpos negros, de los esclavos, de los sujetos que han sido tratados dentro de la cultura occidental y que han sido retratados por el arte y la pintura, que es muy poco en general.
él intenta reubicar esos cuerpos a partir de una operación que tiene que ver con esta medialidad que hablamos, estas sábanas que están bañadas en este elixir, pero además donde él se pinta a él mismo su cuerpo, ¿ya? Y esa es una cuestión que me parece que es probablemente el aspecto más importante de la situación de Midecanin. Y yo les quiero acá mostrar brevemente esta imagen, no sé si la pueden ver. eh, no sé, ¿se puede ver la imagen de... Aún no, pero ¿No? él dice que has empezado Sí, doble clic para la espérame, voy pantalla. a... Sí, 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 voy a... Compartirlo nuevamente, Jorge, por favor. Esperemos un poco y ahí sí. Voy a... debería estar ahí, pero dame un segundito. Que me está jugando malas pasadas esto. Ahí sí. Déjame... Sí, podemos verla ahí porque lo ilustré mucho más, ¿no? Ahí se puede ver. Se puede ver, perfecto. Perfecto. Bueno, esta es una de las obras que yo analicé en el artículo, que es justamente Las Meninas de Velázquez, ¿no? Que conocida por todos. Y si se fijan, el tratamiento que hace tiene dos operaciones. Primero, esta medialidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta materialidad nueva, que son estas sábanas que están bañadas con este elixir que llama a los muertos, que llama a estos cuerpos africanos invisibilizados por la historia del arte occidental. Y segundo lugar, que es la otra operación que me parece muy interesante, él aparece en todas sus obras, que es este señor de raza negra que está puesto acá en el rol de una de las enanas, ¿no? Él es Mideganín y él aparece en todas las obras que él pinta de este canon del arte occidental. Él aparece de cuerpo presente, ya sea hombre o mujer, puede aparecer travestido incluso, donde él mira insistentemente al espectador, genera una relación directa para decirle, nosotros los cuerpos muertos, los cuerpos de aquellos esclavos que nunca fueron eh, destacados y nunca fueron nombrados por el arte occidental, hemos vuelto gracias a este elixir y gracias a también a utilizar el propio cuerpo de él como un medium, ¿no? Él es una especie de medium. Y con eso, lo que me parece muy interesante que yo desarrollo un poco es justamente esta visión de la decolonialidad del punto de vista de una apropiación. No es una construcción de una mirada nueva del arte, sino que es una deconstrucción desde dentro, que es una de las maneras que yo planteaba en el artículo, ¿no? Él entra a la historia del arte, subvierte o de alguna manera pervierte la historia del canon visual de la historia del arte occidental europeo y se instala él y instala todos sus, podríamos decir, su pasado y su tradición de un sujeto africano descendiente de esclavos. em, y con eso nos interpela como observadores, ¿no? Interpela la historia del arte, interpela a aquellos observadores que han conocido estas obras canónicas del arte y nos dice, de alguna manera, la historia de los cuerpos africanos en la historia del arte occidental es una historia de invisibilidad, ¿no? Y con eso Midecanín juega de una manera muy, creo yo, muy interesante de poder subvertir la idea política de cómo pensar también aquellos que no han estado, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, el artículo se centra un poco en una producción que tiene mucho también que ver con fotografía etnográfica. Él hace lo mismo con fotografías de esclavos del siglo XIX. Por lo tanto, y donde siempre aparece él mirando al espectador y diciéndole, no te olvides de nosotros, porque nosotros estamos, y gracias a esta posibilidad de medium que tiene en mi Canin, él hace volver a estos cuerpos muertos, digamos, a la historia del arte y con eso construye una narrativa que evidentemente que yo considero que es una fuerte manera políticamente de romper la hegemonía del arte, ¿no? Eso es un poco la exposición y también el artículo que está en la revista. Muchas gracias. Gracias a vos, Jorge. Súper interesante. Muchas gracias. Bien, continuamos. Patricia Relats. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, Patricia. están? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Muy Me bien. está marcando que tengo una conexión inestable, así que si en algún momento se me deja de escuchar, apago la cámara, así no No, demoro. ¿Sí? no hay problema. Bueno, em, voy a tratar de ser lo más breve posible. Me cuesta mucho ser breve, sobre todo con temas que me apasionan, así que Gabriel, cualquier cosa me frena. Dale. Mi enfoque sobre un poco la lógica de buscar el viaje heroico de la mujer, y hago toda esta introducción del viaje heroico de la mujer, porque el viaje del héroe es indiscutible, el viaje de la heroína muchas veces tiene que ver con una droga que asesina rápidamente a quienes la consumen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de invisibilizar, también muchas veces cuál es el peso de la heroína, ¿no? Y esto me pareció interesante también pensar que la ciencia ficción, que es un género que a mí me ha apasionado toda la vida, se trata de relatar el futuro, ¿no? De pensar cómo va a ser el futuro de ahora en más. Entonces, yendo para atrás, dije, ok,
cómo era el futuro según esa generación de los 80 al 2000, que de alguna forma describen nuestro presente. Entonces me enfoqué en la ciencia ficción en dos narradores que tienen dos visiones contrapuestas. Una es Spielberg y otra es Cameron. Spielberg va a estar muy arraigado a esta misma idea de la representación femenina como la madre, pero la madre venida de los cuentos de los hermanos Grimm. Entonces, en los cuentos de los hermanos Grimm vos tenés dos posibilidades. O sos la madre buena normalmente está muerta o es muda. Y por otro lado tenés la bruja. La bruja, el 90% de las veces que aparece en los cuentos, de hecho, de los 123 cuentos, en 39 aparecen brujas y la mitad no practican hechizos, sino que simplemente lo que practican es la influencia sobre su prole. Es decir, la bruja es la mala madre. Entonces, la perspectiva de Spielberg, de hecho, fijémonos, desde ET, esta madre abandonada por el divorcio y demás, en estado catatónico, terminando en el 2000 con la inteligencia artificial, capaz de programar a un cyborg para que la ame toda su vida y dejarlo solo en el bosque porque ella no puede tolerar que lo desmantelen, ¿no? Una capa. Bueno, después por el otro lado tenemos a Cameron, que Cameron sí tiene una perspectiva mítica. ¿El qué va a hacer? Va a retomar el mito mariano, en el cual nosotros podemos encontrar entre Sarah Connor de Terminator 1, pasando por la Ripley de Aliens y llegando a Sarah Connor en Terminator 2, como la madre del Salvador, ¿no? Entonces, de alguna forma va a retomar el mito mariano para reencontrarse con esta figura. Ahora bien, ante esto, lo que encuentro como punto en común, y esto es algo que también encontré en un escrito de Joseph Campbell del 82, es que justamente el gran problema es que no hay testimonios míticos sobre la figura heroica de la mujer. ¿Por qué? Porque los mitos tienen que ver con una necesidad masculina de salir muchas veces a conquistar territorios, tiene una base bélica. Sin embargo, lo que podemos encontrar en esta mirada a partir del mito mariano es que claramente el mito heroico de la mujer no tiene que ver necesariamente con un costado bélico, muchas veces por una cuestión etaria. Entonces, podemos decir que una vez que la mujer ha criado y han dejado el nido, es el momento de empezar a contar su historia. Si lo encontramos desde ese punto, también podemos encontrar que la base desde la cual empieza la búsqueda, digamos, del héroe versus la figura femenina es totalmente distinto. En la adolescencia, en un contexto bélico, por supuesto, el héroe va a ser mucho más agresivo que la figura heroica femenina. Parten naturalmente desde otro lado. Entonces, si lo pensamos como una lógica de ciclo vital, y un poco retomando la lógica Grimm, podemos encontrar otra cosa interesante, y es, como diría Nolan en Batman, ¿no? O te morís siendo la madre perfecta, o vivís el tiempo suficiente para ser convertido en una bruja. Lo interesante de esto es un ciclo vital. Necesitas ser convertido en una bruja para que el resto se pueda convertir en protagonista de su propia historia. Y si hay algo que tienen en común, sea héroe masculino, femenino o el animus y anima, si quieren pensarlo en una lógica de arquetipos, lo importante acá es que ninguno de los protagonistas es protagonista porque desea. Hay que empujarlos y sacarlos de su zona de confort. Gracias. Muy bien, excelente. Muy interesante la mirada. Mirá que están muy vistos estos autores y eso es una mirada sumamente interesante. Muchas gracias. Bien. Bueno, Sergio Salazar Álvarez había usado, que sería quien sigue. Entonces, vamos a continuar. Lorena Jenny, por favor. Hola, ¿se me ¿Cómo escucha bien? estás? Bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, por este espacio y la verdad que es súper interesante cada una de las exposiciones. Mucha información, necesito después leer los textos porque es muchísima información. Yo las voy a invitar a irnos un ratito, permiso, voy a compartir una pantalla. Los voy a Adelante. invitar un ratito a la playa, así nos distendemos un poco. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, les cuento que yo soy documentalista y este trabajo de investigación deviene de un trabajo de investigación que vengo haciendo hace bastante, que tiene que ver con un sujeto social que son las mujeres guardavidas, específicamente.
Y lo que hice para esta publicación es cruzar el rol sujeto mujeres guardavidas con el arquetipo del héroe, que era, digamos, el guardavidas hombre como arquetipo básico, básico no, como típico, digamos, y cómo la mujer va metiéndose dentro de este ámbito tan masculinizado, vinculado a las olas feministas y a la representación de la mujer guardavidas en los medios de comunicación. En este trabajo de investigación que empecé hace casi 2 años y medio para el documental, hice entrevistas a varias guardavidas y de las más antiguas, digamos, que todavía ejercen, y una de ellas me hizo un relato muy interesante porque me contó, y ahí fue el disparador para esta investigación, que a partir de la serie Baywatch se sumaron un montón de nuevas... Voy a sacar esto, me distrae a mí, perdón. Era para el pantallazo de colores. Esta entrevista que hago con una de las guardavidas me cuenta que a partir de la serie de Baywatch hubo un montón de mujeres que se anotaron, ¿no? Para hacer el curso de guardavidas. La primera guardavidas mujer, irrevocablemente, coincide con la segunda ola feminista, que es en los años 70, y es una mujer que hace el examen de la Cruz Roja en la ciudad de Villa Gesell. Ella había sido una campeona semiolímpica latinoamericana en nado cuando era chica y demás, y después había dejado la natación y se muda a Gesell y se presta para hacer ese examen de la Cruz Roja, donde van todos. Ella misma cuenta en unas notas, porque ella falleció, cuenta en una nota que todos fueron a ver cómo perdía, digamos, y salió primera y fue la primera guardavidas mujer, y que coincide con la segunda ola feminista. Que ella se venía representando desde el audiovisual, y ahí lo puso con el audiovisual, con María Luisa Bember y con las primeras, digamos, asociaciones UFA y un montón de asociaciones feministas que representaban a las mujeres desde otro punto de vista y con sus reivindicaciones. ¿Qué pasa? Por supuesto, después golpes militares en la Argentina y todo va para atrás. Entonces, deja de existir la mujer guardavida como sujeto social y queda una que otra muy perdida, que en general eran muy masculinizadas, porque eran mujeres que eran fisicoculturistas, pero muy pocas, dos o tres. Este, Hasta que, bueno, entra la serie Baywatch, y de hecho está en los Guinness, digamos, es una serie de las más vistas a nivel mundial. Entonces, una de las guardavidas, que era la segunda o tercera en la ciudad de Mar del Plata, nos cuenta que se inscriben un montón de mujeres porque todas querían ser Pamela Anderson, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando egresaban de la escuela de guardavidas y iban en busca de su trabajo, lo que les pasaba es que las mandaban a todos a natatorios. Ninguna iba a hacer guardavidas de playa, que para lo cual se habían sido formadas en el examen y demás. Porque todavía la mujer no podía cumplir ese rol. O sea, los natatorios en general tienen que ver con una cosa más de cuidados de niños. Entonces, el rol, digamos, vuelve como a retroceder en su arquetipo de mujer, que venía ganando Matilde, que es la primera guardavidas mujer, y la segunda ola feminista. Entonces, cómo los arquetipos representativos narrativos en realidad a veces juegan muy en contra. Entonces, y recién, bueno, todo esto lo que hace igualmente en algún punto, lo que sí suma es que el cupo de mujeres egresadas de la escuela de guardavidas empieza a pujar un poco, que recién empiezan a tener resultados con la aparición de la tercera ola feminista, que empiezan, bueno, uno de los autores que estuve leyendo toma como hito un encuentro cubano-latinoamericano en el Caribe en el 1981, pero realmente bastante más avanzada de esa época, más bien sobre los 2000, es donde se empieza a ver, se empieza como a desarrollar esta nueva ola que finalmente se concreta o se pone como un hito el 2015 en la Argentina específicamente. En los 2000 ya empiezan a algunas varias mujeres lograr ser guardavidas de playa, y la introducción de la mujer guardavidas pone en cuestión un montón de problemáticas que tenían que ver con algo que va cambiando el paradigma del trabajo. Porque antes era el superhéroe que daba la vida por salvar una vida, y la introducción de la mujer este sujeto social que es la guardavidas empieza a poner en cuestión esta forma del trabajo. Porque la forma del trabajo no tiene que ver solamente con la fuerza,
sino con una coordinación y un trabajo en equipo. Entonces da por tierra esta cosa del héroe individual, sí, y ay, me falta un montón. No, y propone esta nueva manera de trabajar, que es un trabajo en equipo. Y sobre todo con la preservación de la vida. Y no es esta cosa de dar la vida por, sino preservar la vida, y esto lo que las une hoy a ellas es que además en esta preservación de la vida incluyen el cuidado del medio ambiente, porque es la preservación de la vida en general, no únicamente sobre el sujeto, sino a modo general y desde una perspectiva colectiva, porque la salida es colectiva, nada más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un gran trabajo y de un lugar muy interesante. Como una serie tan cosificadora de la mujer como era Baywatch termina aportando mujeres a un lugar donde antes no lo había. Qué loco. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, seguimos. El próximo es un trabajo colectivo. No sé si están todos los integrantes, pero los nombro. Galo Vázquez Merino, Karen Moreira Zarango, Arianda Sucre Endara y Antonella Carp. Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ok. Las mujeres tienen cuerpo y alma, no solo corazón. Ellas tienen ambición y tienen talento, no solo belleza. Estoy harta de que estoy harta que la gente piense que las mujeres solo sirven para el amor. Frase dicha en la película de Mujercitas, dirigida por Greta Gerwig. Muy buenas tardes con todos. Me presento, soy Karen Moreira y junto a mi compañera Ariana Sucre vamos a presentarle nuestro artículo de investigación titulado como el papel de las mujeres en la creación de personajes femeninos y la narrativa audiovisual contemporánea. Contemporánea en Hollywood. Comenzamos. El artículo con el que trabajé junto a mi compañera examina el papel de las mujeres en la creación de personajes femeninos en Hollywood, destacando la importancia de la perspectiva femenina en la narrativa audiovisual que es en el cine, que históricamente el cine no ha sido dominado como una visión, ha sido dominado con una visión patriarcal. Así que queremos mostrarles que no solo se limita con esta visión, sino que se limita con una libertad de diversidad y complejidad de los personajes femeninos. Así toman en cuenta estas 4 películas que analizamos junto a mi compañera, que hicimos un análisis de contenido cualitativo de las películas contemporáneas como Barbie, hecha en 2023, Lady Bird en 2017, Party World 2019, La Mujer Maravilla y ¿puedes hacer un poquito atrás, por favor, la introducción? Y pues, como sabemos, el cine en sí es crucial para exponer diversas realidades. Así que tomamos en cuenta estas películas como una reflexión de la sociedad, porque queremos reflejar que la narrativa no solamente tiene que tener una visión de los hombres, sino una perspectiva femenina, que implica mostrar una parte de la realidad, porque queremos que las mujeres, las niñas, se sientan identificadas con estas historias. Por ejemplo, la complejidad de las historias como de vivir una compleja relación entre madre e hija o la visión de qué somos en verdad, la identidad en la película de Farewell, o saber si somos unas heroínas en nuestra película, como la de Wonder Woman. Sumando a esto, Sergio Mascovic dice que las representaciones sociales usan una modalidad particular del conocimiento, porque toman unos fragmentos de la realidad y lo reflejan en imágenes, reflejándolo en el cine, porque el cine es una herramienta para mostrar la realidad en la que vivimos. Y la siguiente, por favor. La metodología que tomamos en este artículo de investigación, tomamos una investigación no experimental y aplicamos una metodología analítica sintética. Y también utilizamos una técnica de análisis de contenidos con una orientación cualitativa. ¿Qué es esto que quiere decir? Que analizamos los contenidos de las películas, analizamos ya sea desde su historia, los temas feministas, la perspectiva, el punto de vista que tiene la directora y nuestro punto de vista con cómo vimos en nuestros ojos las películas.
y el estilo y la narrativa, porque no solamente tienen un estilo narrativo, sino no un estilo lineal, sino un estilo diverso. Así que tomando en cuenta estas directoras porque reflejan una perspectiva femenina creando sus propias historias dirigidas y protagonizadas por mujeres. Le doy paso a mi compañera que continúa con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros, como ya hablamos, nos vamos a basar en 4 películas, que son las que vemos en pantalla: Barbie, The Farewell, Lady Bird y Wonder Woman. Los 4 ejes en los que gira nuestra investigación es la representación de personajes femeninos, el primero de ellos, que nos habla de la teoría fílmica feminista, que surge en los años 60, cuestionando los códigos patriarcales y destacando películas de mujeres. En el siglo XXI se actualiza este debate enfocándose en el cuerpo como espacio de control y afirmación, analizando los arquetipos de mujeres máquina en la historia del cine y su impacto social. Además de que también se toman temas femeninos, que es otro punto que analizamos, en los cuales encontramos la desigualdad y opresión en el contexto social y sexual, y buscan cambios transformadores mediante críticas y acción. Este enfoque destaca la diversidad y pluralidad entre mujeres, alineándose con la antropología feminista para comprender las variadas relaciones de género en elementos de unión femenina. La internacionalidad es clave para reflexionar sobre la diversidad de similitudes entre las mujeres. El estilo narrativo, que es otro punto que tenemos, es que una de estas películas aborda el cine contemporáneo desde perspectivas únicas, reflejando diversos aspectos estilísticos y narrativos. Y nuestra perspectiva de cada una de estas películas es que Barbie desafía las normas sociales, expectativas de género, mientras Lady Bird se enfoca en la autodefinición personal y tensiones familiares. Mujer Maravilla celebra el poder y la comprensión femenina en tiempos de conflictos, y The Farewell explora la complejidad cultural y emocional de la familia y la verdad. Cada película, con su perspectiva única, ofrece una visión valiosa sobre aspectos diferentes de la experiencia humana y social. Es por esto que en nuestra conclusión, representar a las mujeres como protagonistas y heroínas en el cine evita estereotipos y muestra una complejidad más allá de los roles tradicionales. Aunque son unas pocas directoras las que han ganado nominaciones o grandes premios, sus películas abordan temas como el amor y la identidad, con enfoques emocionales y auténticos. Esperamos les guste nuestra exposición y muchas gracias por la apertura. Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien. Bien, muy interesante el enfoque. Bueno, yo insisto a todos y todas que puedan usar el cuaderno, el número 6 todos por supuesto, pero este último es sumamente interesante, los trabajos son maravillosos, así que altamente recomendable esa lectura y ese estudio también, porque me parece que sirven para repensar montones de cosas. Bueno, vamos con otro trabajo que es grupal. Los nombro a todos los autores, me parece que no están todos presentes. Ítalo José de Madeiros Dantas, Laura Marcela Riveros Rueda, Jurac, Jurasi, perdón, Inés Asman y Marcelo Cruz. No sé quién está del equipo. Me parece que no hay nadie del equipo. Bueno, es un gran trabajo. Se los recomiendo. Dimensiones económicas y socioculturales y ambientales de los diseños Big News. Reflexiones a partir del documental Westland de los autores que mencioné antes. Súper, súper interesante. Bien. Bueno, y entonces vamos a la última presentación. Tomás, ¿querés presentarla en inglés a la colega de Kansas University? ¿Estás muteado? Ok, primero en castellano. Estos son dos académicas de la Universidad de Kansas.
So now let me introduce Ernestina Biaffe and Chibusor Miriam Asubuike, who did this wonderful investigation for our investigation line. So Ernestina, if you want, you can go in English, however you want. All righty, thank you very much. And it's good to see you all. Sorry, that's one, yeah. So as my name has been mentioned, I'm Ernestina Biaffe, Kansas State University, and I'm presenting to you Juggling Family Commitment and Responsibilities in North America, narratives from female African graduate students. My co-author isn't here today, so I'm doing it for the both of us. So the main purpose is to understand how female African graduate students have done their studies in North America, combining their obligations to their family and as well as their obligation back home in Africa whilst they study in North America. And this is significant basically to shed light on how these students balance the demand of family responsibilities and their cultural expectations. In doing this, we had a thematic narrative inquiry and ethnographic methodologies. And it's based on the principle of data saturation, where we thought that 10 people would be enough for us to get the information and the insights we needed. And these 10 people were done purposefully by looking at African women who are in graduate school in North America, both in the US and Canada, and as well as those who have children. This study was framed in the African feminism and transnationalism theory. And in finding the overarching themes that came out from the study, we used inductive thematic analysis approach to understand the various themes that came out from the study through categorizing the narrative, putting the codes to the overarching themes, and in putting it together, merging them to form the main sub-theme. In all, 10 people were interviewed, out of which majority were from Ghana, Nigeria, and Rwanda, and most of them were doctoral students with one master's student. The one oldest among these women is 41 years, and the youngest is 30. And to protect participant identity, we used pseudonyms and codes to be able to ensure anonymity of the study. We found out that studying in North America is very different from Africa. As a result, these women have to combine a lot of things, taking care of their children and learning their new academic environment. The Rwanda lady said that the software that I had to navigate in Canada and the way the assignments and everything were designed were different. So I had to adjust myself in a short period for me to follow through and do what I was supposed to do. And that was double stress to them. The second finding was related to experiences dealing with family at home. One of the respondents acknowledged that remittance is very important to Africans, and as a result of that, they do not consider whether you are a student or not. As far as you are in US or Canada, you are expected to bring something back home so that you support the family. And so if you are not able to do this, it becomes a challenge, and your people may think that you are not being human enough. The other is juggling mother education and career. It is found that it has been very difficult for these African women that we interview studying in North America, basically because some of them had to leave their families back home and be in the United States to pursue education and to have their right to exercising their education rights. However, because their children are young and the cost of childcare and others, it makes it difficult for them to bring them along with them. Another said that their families are really supporting them, but then they miss their children as they have to be awake and make sure they talk to them often. Considering the time difference, it becomes a little difficult for them, but they have to do it to ensure that they succeed and take care of their family. And so we recommended that when universities admit students, they should have a special time for
students with families so that they will be able to help them understand the US system and where to look at if they need any support and help. We also ask the universities to listen to these students, ensure that there is childcare in place for them to have sound mind for their academic work, knowing that their family and children are being taken care of, as well as provide family housing accommodation to support these people who have traveled from Africa to North America. We also encourage institutions to have a comprehensive study so that they will understand the benefits of their support on the families of these women who are pursuing further studies, as well as their own studies in the setting. This brings me to the end of the presentation since I just have 5 minutes. Thank you very much. Your questions and concerns are welcome. Thank you, Ernestina, very much. I do not have time to translate everything, but I think most of the people here can understand. And if not, we will see some way. You can see the whole article on our book. So thank you very much for being with us. Para aquellos que entendieron bien y para aquellos que están viendo de qué se trata, por la diferencia idiomática, básicamente es un estudio referido a los a las inmigrantes de países africanos, no solo en la dificultad del estudio propiamente dicho, sino a las diferencias culturales en la aproximación que implica desde la parte económica hasta la parte metodológica, incluida la parte social y lo que se supone que ellas debieran hacer con respecto a su familia, a sus hijos, y lo que a su vez se exige en Occidente respecto al mundo académico, con lo cual es más que interesante. Al que le interese, bueno, están los números, hay mucho número y mucha información empírica para ver ahí. Gracias. Thank you, Ernestina. Thank you too. Thank you, Ernestina. Thank you. Excelente, excelente. Bueno, estamos. Creo que no se incorporó nadie más. Faltaron, ¿no? Me parece que no. Faltaron solamente un par de autores, así que tenemos un buen promedio. Yo no sé si hay preguntas de alguien del público o si alguien dejó algo. Lila, si tenés alguna consulta, quizás, y si no, Una sí, sola Tomás. cosita, Gabriel, como esto es un tren que probablemente no se detenga, y estamos presentando el 6 y posiblemente se rumbee hacia un séptimo, quedan abierta la invitación, después se hará la parte formal, Gabriel siempre está mandándonos esa parte de información que necesitamos, pero la idea de esto es seguir construyendo hacia una nueva narrativa, con todas las diversidades, de una manera como que tenga muchas aristas, ¿sí? Entonces todo es bienvenido y bueno, y seguimos con esto, el que se quiera sumar, gracias a todos. Constanza, ¿algunas palabras? Ahí, sacar el micrófono. Bueno, lo primero, felicitar a todos y todas las autores que participaron en esta publicación. Esta es una segunda publicación y me parece que hay una característica que es fundamental, que es poder mirar la figura, los espacios y la importancia de distintas mujeres desde otros ámbitos más allá de la comunicación y el diseño, como lo habíamos visto en algunas ediciones anteriores, sino que más bien cómo su manifestación está presente en distintos ámbitos que son fundamentales en el quehacer de un ser humano en distintos contextos sociales. Me parece que hay un abanico muy valioso y miradas muy fructíferas, no solo desde el cine, la televisión, los medios de comunicación, la arquitectura, las artes, el diseño, sino que también hay una relevancia importante de problemáticas sociales
que muchas veces no nos gustaría que fuesen las protagonistas dentro de estos artículos, pero también me parece muy maravillosa la contribución de distintas miradas desde donde podemos situar el rol de la mujer en diferentes contextos, así que yo creo que ese también es un llamado muy importante para poder ver cómo nos planteamos a futuro otras ediciones, otras contribuciones para todos quienes estamos en el campo de la academia, así que la invitación es a seguir participando desde esa mirada y nuevamente felicitar a todos quienes participaron y comparten su trabajo, que me parece que es lo más enriquecedor de la academia, que es generar conocimiento para otros. Y por supuesto, un abrazo fraterno a Gabriel y Tomás, quienes lideran esta línea de investigación y que sin duda ha sido un trabajo tremendamente fructífero el poder ampliar miradas dentro de América Latina y, por cierto, poder cruzar otras fronteras, como lo hemos visto en la última presentación, sin duda es fundamental. Así que solamente agradecer, muchas gracias a todos a quienes participaron en esta edición. Muy bien. O sea, todos damos gracias y está muy bien que así sea, pero me parece que el compromiso está tomado desde que empezamos y todos y las autoras que se van sumando asumen el compromiso como propio, lo hacen carne, y me parece que es absolutamente fascinante eso que pasa. Y esta edición es la construcción social de nuevas narrativas. Y me parece que tanto en el trabajo, en todos los trabajos, pero yendo como de un extremo al otro, en el trabajo de Lorena, por las guardavidas, y en el trabajo de Ernestina, por las inmigrantes que tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano entre su cultura y la nueva cultura, entre el estudio y sus obligaciones que su cultura le demanda, más lo que le demanda la otra cultura nueva. Me parece que es un abanico tan grande que estamos absolutamente contentos por eso. Me parece que es un trabajo genial. Y si me permiten, para terminar, quiero leerles unas líneas cortas que me parece que tiene que ver un poquito con todo esto. Somos el relato anacrónico de una historia repetida hasta el hartazgo. ¿Quién refirió el primer cuento? La tradición oral duró miles y miles de años. Es el ritual ancestral de los contadores de historias a quienes el pueblo habilitaba con derecho para ejercer el privilegio de la narración. ¿En qué momento del devenir de la existencia humana el cuento fue alterado, manoseado, acomodado a los intereses de tu? Como en todos los procesos históricos, la dialéctica entre las diferentes clases dentro de una cultura genera una dinámica que construye una realidad a la sombra de los grupos de poder. Hoy, en presencia de múltiples narrativas, independientes y audaces, que nacen y se distribuyen fuera de los grandes centros, fábricas de la cultura de masas, se abre una perspectiva diferente. Estas que escuchamos hoy, ¿no? Con otros colores, y sobre todo con otras voces. Muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañar el sueño del camino de las heroínas, de todas. Y todos los que quieran acompañar a esas heroínas, por supuesto. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo, si no, Si me permiten, yo quería sumar que el proyecto sí. de guión del trabajo documental que estoy haciendo me fue muy útil las publicaciones anteriores, sobre todo cuando cuestionan lo del camino del héroe de Campbell y varias publicaciones que hacían como una reflexión desde los cuentos mitológicos al presente y cómo se trata de romper eso. Me fueron útiles bibliografía que leí de las publicaciones anteriores, así que muchas gracias. Qué bueno. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y bueno, seguiremos en este camino. Ya nos volveremos a encontrar. Por más heroínas
en todos lados. Adiós, muchas gracias.